Chicos, bienvenidos otra vez. Durante estas semanas que venimos rezando juntos, hemos hecho recorridos por distintos momentos de la historia, por distintos procesos del pueblo. Hemos recorrido también algunos personajes, lo hemos hecho con Moisés, lo hemos hecho con María. Hemos recorrido juntos el camino de la cruz y hemos visto cómo en la historia todo se preparó para que llegue Jesús, cómo Jesús da un sentido nuevo a toda la historia. Y nos quedaría, creo, por ver hoy la transformación que este Jesús viene a traer. Hoy vamos a recorrer un personaje y vamos a compartir algunos textos de un personaje que en principio, por lo menos, pareciera que no conoció al Jesús histórico, aunque sí tuvo un encuentro profundo con Jesús, con el resucitado que transformó su vida. No fue uno de sus discípulos, por lo menos durante la vida terrena de Jesús, pero sí fue uno de los apóstoles. Conoció a Jesús a través de una visión o de un encuentro con Él. Y hay numerosas cartas en la Sagrada Escritura de Él, referidas a comunidades y que nos muestran su interior y su corazón. Creo que saben que estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo no conoció a Jesús en principio, lo conoció a través del encuentro en el camino hacia Damasco. Lo que yo les voy a proponer primero es un esbozo un poco de la figura de Pablo para que sepamos de quién estamos hablando. Después nos vamos a detener en un texto concreto, que es el texto de la conversión de San Pablo, y en donde vamos a tratar de relacionarnos con nuestra vida personal. Y después les voy a dejar varios textos que creo que nos pueden servir para entender qué había en el corazón de Pablo y ver cómo nosotros podemos hacer para entender a este Pablo y para descubrir que detrás de Pablo estamos nosotros. Como digo, a Pablo lo cambió el encuentro con el resucitado, no otra cosa. Lo cambió la luz que lo envolvió, no otra cosa. Les dejo primero así como un esbozo, un poco de Pablo. Pablo se supone que nace en Tarso, la actual Turquía, hacia el año 7 o 10. Como les decía, parece que no conoció a Jesús. Puede ser que haya estado en la Pascua, en donde Jesús murió crucificado, pero nada hace pensar que se hayan encontrado. Era judío, por lo tanto conocía estrictamente la ley, y lo vamos a ver en todas sus cartas. Era griego, por el lugar de nacimiento, por lo tanto tiene toda una carga cultural y de pensamiento, de intelectualidad profunda. Y era romano, su padre era romano, por lo tanto, por eso va a morir mártir en Roma, porque él va a apelar al emperador para que lo juzgue. Por lo tanto, Pablo, a diferencia de todos los otros discípulos, de todos los otros apóstoles, que eran pescadores, que quizás tenían cierta intelectualidad, pero no demasiado, Pablo va a ser el primero, sin dudas, de los intelectuales del cristianismo. Un gran escritor y escribió numerosas cartas, todas a comunidades, un gran conocedor de la Sagrada Escritura y un gran intelectual. La contraposición con Pedro es inevitable. Pedro, un hombre rudo, tosco, impulsivo, quizás no tan intelectual, aunque alguna carta tiene. Este es todo lo contrario. Jesús se vale también de Pablo para el anuncio a los gentiles, a los paganos, cuando Pedro lo que va a hacer es anunciarle a los judíos. No me quiero meter demasiado en esto. Parece que Pablo también tenía un temperamento bastante difícil. Esto lo vemos en varias de sus cartas. Se peleó con varios, se pelea con Pedro, se pelea con Bernabé, o por lo menos a distancia. Termina peleado con varios y a varios lugares a los que va lo quieren matar. Así que parece que Pablo era una persona con una personalidad compleja, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo además fue el gran misionero, aquel que salió a anunciar a los paganos a través de por lo menos 4 viajes, que va cambiando por su personalidad, parece, de compañeros, pero en donde va anunciando en todos los lugares a donde recorría el Evangelio. Y en cada uno de esos lugares iba dejando una comunidad para la oración, una comunidad para el culto, una comunidad cristiana. Y esas comunidades a donde Pablo, como si yo les escribiese, por ejemplo, a los cristianos de la Parroquia Inmaculada, es a esas comunidades a donde Pablo les va a dirigir sus cartas. Por lo tanto, hay que siempre contextualizarlas desde ahí.
Importante entonces es también saber que la iglesia en Pablo y las comunidades ocupan un lugar central. Como les dije, Pablo escribe siempre a comunidades. En esas comunidades muchas de las cosas que dice son teológicas, pero muchas son existenciales. En las cartas vamos a encontrar enojos, en la carta vamos a escuchar mucha ternura de parte de Pablo hacia sus comunidades, vamos a escuchar retos, vamos a escuchar un montón de cosas, digamos. Entonces son muy personales desde ahí. Y también es bueno saber, que quizás esto no lo sabemos, que las cartas de Pablo fueron escritas por Pablo antes de los evangelios, más allá de que en el Nuevo Testamento estén después. Entonces son el primer testimonio escrito como palabra de Dios que testimonian, digamos así, el anuncio del evangelio. Después van a venir, después de las cartas, los evangelios, los 4 evangelios que conocemos, algunos de los cuales fueron compañeros como Lucas o Marcos, que por lo menos conocieron o estuvieron junto con Pablo. El centro del anuncio que siempre hace San Pablo es el querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio de la salvación. ¿Qué es lo que hace Pablo en todas sus cartas y cada vez que anuncia a Jesús? Que Jesús padeció, murió y resucitó para traernos la salvación. Esto lo vamos a encontrar también en un montón de cartas. Alguito vamos a ver hoy, pero es central entender que la resurrección, la pasión y resurrección del Señor son para Pablo centrales e importantísimas. Por último, lo que sabemos por tradición es que murió hacia el año 64 o 68, entre esos años, mártir en Roma. ¿Qué les propongo entonces ahora? Bueno, como ya les dije, vamos a hacer una recorrida por algunos textos que marcan no su nivel intelectual y teológico, sino su vivencia existencial de la fe. Son textos en lo personal que a mí me gustan mucho y que creo que nos pueden servir para entender a Pablo. ¿Cuál es la idea? Que lo cotejemos siempre que lo cotejemos con nuestra propia vida y que tratemos nosotros de vernos, de encontrarnos ahí junto con Pablo. Tengan una Biblia a mano, la vamos a ir usando. El primer texto que les propongo es el texto de la conversión de San Pablo, Hechos 9, del 1 al 20. Si bien a la conversión la vamos a escuchar también, o la vamos a poder leer en Hechos 22, en Hechos 26 y en algunas cartas de Pablo que hoy vamos a recorrer también, creo que este es un poco un resumen de todos los momentos en donde encontramos la conversión. En el libro de los Hechos Pablo ya había aparecido. Pablo con el nombre de Saulo, Saulo es un nombre hebreo, Pablo es un nombre romano. Lo habíamos encontrado después de que habían matado a Esteban, el primer mártir, el primero que muere por el Evangelio. Dice el texto en Hechos 7:58 que Saulo había aprobado la muerte de Esteban y le habían dado los mantos, la ropa de Esteban para que lo tengan. Esto quiere decir que Pablo no conocía a Jesús, pero sí ya conocía del cristianismo y era perseguidor. ¿Y qué fue lo que transforma, si leemos este texto, a Pablo? ¿Qué es lo que lo convierte? El encuentro con Jesús. Es el encuentro con Cristo en el camino a Damasco el que transforma la vida de Pablo, el que hace que Pablo empiece a vivir totalmente distinto, el que cambia su vida para siempre. Les ofrezco esto. Vamos a ir recorriendo algunos versículos, no todos, pero algunos versículos, y les dejo algunas preguntitas que creo que les pueden ayudar. En el versículo 1 dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Creo que podemos pensar, bueno, más allá de que quizás nosotros no respiramos amenazas o nunca lo hicimos como tal, amenazas de muerte contra los cristianos, sí podemos pensar en todos aquellos momentos antes del encuentro de Jesús, porque esto es antes del encuentro de Jesús, en donde hemos estado enojados con Dios, o nuestra relación con Jesús era distante. Podemos preguntarnos, bueno, antes del encuentro con Él, ¿cómo era mi vida? ¿Cómo era mi relación? Si se acuerdan, en uno de los días la tarea había sido hacer una línea histórica y marcar los momentos más importantes para agradecer. Bueno, si el momento de la conversión en mi vida es central, ¿cómo era antes y cómo era después? Vuelvo, quizás no respiramos amenazas de muerte, pero sí hemos estado enojados y hemos tenido sentimientos que no son tan buenos. Bueno, repasarlos, repensarlos. El versículo 2
dice que Pablo pidió carta al sumo sacerdote para ir a buscar, digamos así, para ir a cazar cristianos. Entonces, entendamos esto en el contexto. Pablo va a Damasco para traer encarcelados a los cristianos, es decir, perseguía a la iglesia de Dios. El versículo 3 dice que Pablo va caminando y en el camino se le aparece una luz que lo tumba, lo pone rostro en tierra. Algunos decimos que lo tumba del caballo, pero en realidad el caballo nunca aparece, parece que solo iba caminando. Pablo cae al suelo rostro en tierra en el camino. Pienso, creo que nos puede ayudar en el camino, mientras va caminando por la vida, Pablo se encuentra con Jesús, que sale a encontrarse con él, valga la redundancia, para regalarle, podríamos decir así, su perdón. Es decir, después de que Pablo perseguía a los cristianos, los buscaba para encarcelarlos, nunca dice que los busque para matarlos, pero por lo menos para encarcelarlos, Jesús, en vez de enojarse con él, lo perdona. Vamos a ver después algún texto que nos va a ayudar a entender esto. Podemos pensar, bueno, ¿cuáles son hoy nuestras miserias? Ya lo hemos hecho quizás otras veces, repasarlo nunca nos viene mal. ¿Cuáles son hoy nuestros caminos? ¿De dónde Jesús nos quiere buscar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vamos? Dejemos que Jesús salga en los caminos de nuestra vida a encontrarse con nosotros. Dejemos que Jesús nos sorprenda, nos tumbe del caballo, nos baje de nuestras soberbias, de nuestros orgullos. Quizás está bueno en esta oración poder poner todo eso en las manos de Jesús. Y dice que esta luz lo envuelve a Pablo totalmente. Qué linda esta imagen de la luz, en contraposición con la oscuridad. Quizás ya lo han escuchado, pero es Jesús el que con su luz viene a iluminar todas nuestras oscuridades. Y Pablo dice que queda ciego, no porque esté oscuro, sino porque la luz es tan resplandeciente que termina cegándolo. Cuando ustedes quieren ver la luz del sol, no se puede, o lo pueden hacer por muy ratito, pero si no, corren el riesgo de lastimarse los ojos. Lo mismo a veces nos pasa con Dios. La luz es tan enceguecedora que nos cuesta verlos. Pero es Jesús el que viene en esas oscuridades que tenemos a iluminarnos, a resplandecer, es aquel que viene a llenar nuestras oscuridades con su luz. Dejamos que Él llene nuestras oscuridades con su luz. ¿Cuáles son esas oscuridades que hoy Dios entonces quiere iluminar? ¿Vivimos en la luz? ¿O a veces con nuestras acciones preferimos vivir en nuestras oscuridades? El versículo 4 dice, hay una frase de Jesús, una voz que se aparece y una frase de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respecto a la voz, podemos decir que Jesús no es solamente luz, lo había sido y lo había así iluminado a Pablo, sino que Jesús es también una voz. Y por eso no solo tenemos que dejarnos iluminar por Cristo y por su luz, sino que además tenemos también que escuchar su voz. Pregunta entonces, ¿cuáles son las voces muchas veces vacías que escuchamos a nuestro alrededor? ¿Escuchamos nosotros esta voz que nos llama desde nuestra inmundicia? ¿Cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? ¿Queremos escuchar la voz de Dios o a veces preferimos estar lejos? Y fíjense, preferimos estar sordos. Y fíjense qué lindas las palabras de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Voy a poner mi nombre, ustedes pongan el de ustedes. Alejandro, Alejandro, ¿por qué me persigues? Alejandro, Alejandro, ¿por qué estás lejos? Alejandro, Alejandro, ¿por qué me lastimas? Qué lindo primero reconocer que Jesús conoce nuestro nombre, que nos llama por nuestro nombre,
que no somos innombrables para Él, o que no somos un desconocido, sino que Jesús nos conoce y nos conoce profundamente, y que a la vez quiere que estemos cerca, y por eso puede ser un buen momento, bueno, dejarnos preguntar por Jesús: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué estás lejos? En el versículo 5, Pablo le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Bueno, como parte de la oración se lo pueden preguntar a Jesús. ¿Quién sos, Señor? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para mí? ¿Qué querés de mí? Creo que son preguntas válidas para poder entrar en diálogo. Claro, Jesús hace un poco de silencio a veces, pero creo que entrando en nuestro corazón y preguntarnos y preguntárselo puede hacernos mucho bien, y bueno, tratar de ver qué es lo que nos respondería Jesús en ese momento. Y Jesús, que le responde a Pablo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú no sigues, de quien tú estás lejos, aquel que, aunque te ama y conoce tu nombre, vos no le das bolilla. Creo que es como un llamadito de atención. ¿Cómo definiríamos entonces a Jesús? ¿Qué es lo que nos diría Jesús hoy a nosotros? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Puede servir entonces como ejercicio recordar el encuentro con Cristo, recordar el encuentro con Jesús, recordar el antes y el después, recordar si eso transformó mi vida. Puede servir recordar qué cambios produjo Jesús en mí, si antes y después soy distinto. Puede servir, siguiendo la cita de 2 Timoteo, una carta de Pablo 1:6, a Timoteo le escribe: renueva, revive el don que hay en ti. Puede servir recordar el don que Jesús nos hace. Puede servir pedírselo a Jesús: Señor, reaviva el don que hay en mí. El versículo 6 dice que el encuentro hace que Él se levante, con ayuda, pero Él se levanta, deja de estar postrado porque se encontró con Jesús, y hace que camine un poco a ciegas. Y a partir del versículo 8 dice que hay algunos que tienen que ayudarlo a llegar hasta Damasco, y hay alguien, Ananías, que va a terminar ayudándolo a encontrarse con Jesús, definitivamente. Podemos también pensar, bueno, ¿quiénes fueron o son mis amigos que me llevan de la mano? ¿Quiénes fueron esos que son aquellos que me levantan todos los días? ¿Quiénes son en mi vida mis Ananías? Fíjense qué importante es la figura de otros que me ayudan a levantarme, de otros que me ayudan a acercarme a Jesús. Pablo tuvo el encuentro con Jesús, pero necesitó de otros para poder terminar de cerrar su conversión, podríamos decir así. Necesitó de sus amigos que lo llevaron a Damasco, necesitó de Ananías, que lo bautizó y le mostró el camino del Señor. Fíjense qué importante entonces son los otros. Pablo, después de esta aparición, probablemente no tuvo más apariciones del resucitado, no tuvo más apariciones de Jesús. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo? Bueno, justamente la comunidad, la iglesia. Y por eso el encuentro con Cristo termina también transformando nuestra relación, digamos así, con la iglesia. Y termina descubriendo que somos parte de una iglesia la cual tenemos que formar. La Madre Teresa leía una frase en estos días, que desde el momento en que Dios nos da la gracia de poder conocerlo, entonces debemos empezar a buscarlo. Y Pablo hizo eso. Pablo lo conoció porque Dios le dio la gracia y empezó a buscarlo. Y le llevó tiempo y tuvo que seguir haciéndolo con la ayuda de otros. Buscamos cada día a Dios. Buscamos encontrarnos con Él. Tratamos de tener momentos para Él. ¿Y quiénes nos pueden ayudar a hacerlo? Sin duda el encuentro es porque viene de la gracia de Dios, pero una tarea que también tenemos que hacer todos los días. Y después solo me quedo, en eso pueden quedarse y rezarlo. El versículo 15 dice que Pablo va a ser un instrumento elegido, después de que Jesús le muestra que lo ama, lo llama por su nombre. Además dice que Pablo va a ser un instrumento elegido
porque con toda su capacidad va a poder anunciar el Evangelio a los paganos. Pero dice el texto, fíjense en un detalle no menor, dice, yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por el Evangelio. Es decir, que el anuncio del reino no va a ser fácil y no todo para Pablo va a ser color de rosas. Y así va a terminar, después de que Ananías en el versículo 17 le devuelve la vista, en el versículo 20 empieza la misión y empieza a predicar. Bueno, el video se nos hizo un poco largo, así que vamos a dejar la segunda parte de San Pablo para la semana que viene. La semana que viene vamos a ver entonces algunas frases de Pablo, por lo menos personalmente son las que más me gustan y las que más me ayudan a rezar, así que espero que les sirva. Vamos a recorrer de sus cartas algunas frases, especialmente las más existenciales, las que más habla de su vida. Les dejo la propuesta afuera y la propuesta adentro entonces. La propuesta adentro primero es que después de haber rezado, agarren lápiz y papel y escriban o narren al modo como está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles su conversión. Entonces, habiendo recordado la conversión, narren, escriban, hagan la historia de su conversión como lo escribirían ustedes si fueran el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, a imagen de la conversión de Pablo. Y la propuesta fuera, como la semana que viene vamos a usar frases, la propuesta fuera es justamente que busquen, googleen frases de Pablo, pongan imágenes, normalmente ahí suele salir, y bueno, vean a ver qué frase les gusta, que la suban al Instagram como historia y etiqueten a la Pastoral Juvenil con el hashtag Pascuadentro. El viernes nos vemos en el penúltimo vivo, vamos a hacer 2 vivos más, este viernes y el otro, a cargo de los chicos de Luján. Vamos a compartir un momento mariano teniendo en cuenta que estamos celebrando el viernes Nuestra Señora de Luján. Chicos, que tengan un muy buen día y nos vemos Dios mediante este viernes.